Bienvenido nuevamente, qué bueno estar acá, qué bueno poder compartir una vez más la palabra del Señor, en especial hoy que ven. Y vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo desde que comenzó el año. Hemos estado hablando sobre, le hemos dado un nombre de movimiento, sobre un movimiento que entendemos y creemos que la Biblia nos habla claramente, que es la oración, el evangelismo y el discipulado. Oración, evangelismo y discipulado. Usamos el mes de enero para hablar sobre la oración. Usamos el mes de febrero para hablar sobre el evangelismo, la evangelización. Y estamos usando el mes de marzo para hablar sobre el discipulado. Pudiéramos usar un año completo para hablar de cada uno de estos temas y todavía nos quedaríamos cortos. Pero estamos tratando de hacer un resumen intenso para nosotros poder conocer un poco más sobre estos términos que de seguro muchos hemos escuchado, y esto lo hemos dicho cada domingo, muchos hemos escuchado sobre la oración, sobre la evangelización, sobre el discipulado, pero a veces tenemos que ir un poco más allá y entender cosas tan básicas. La semana pasada hablamos de algo tan básico como es que el discipulado, le dimos el tema ser más como Cristo, y el discipulado es ser más como Cristo porque Cristo nos creó con un propósito, ¿sabe? Nosotros no somos, con todo el respeto, no somos unas planticas por ahí que crecemos, que echamos algunos fruticos o a veces adornamos y somos bien bonitos y ya la plantica murió y se acabó. Y puede ser que muchos crean eso, pero nosotros no creemos eso. Nosotros fuimos creados con un propósito. Dios nos creó con un propósito y la Biblia nos dice claramente que ese propósito es ser más como Él. Y fuimos creados para ser más como Él. Y en ese proceso de su creación, Él nos dio las herramientas también para que no solamente nosotros nos quedáramos con ese conocimiento. Si eso hubiera sido así, imagínense, esos primeros discípulos hubieran crecido con ese conocimiento y ahí hubiera quedado todo y nosotros hoy estuviéramos quizás en algún otro lado, pero no aquí porque no hubiéramos conocido nunca esto. Pero ellos entendieron que la evangelización es importante y entendieron que el discipulado es importante. El discipulado es importante. Y así que hoy vamos a estar hablando sobre un grupo bien particular que yo estoy seguro que usted conoce, que usted ha escuchado anteriormente, para ver qué ejemplo nos dan ellos, está en la palabra, para ver qué ejemplo Jesús les dio a ellos para que ellos los dieran a otros. Y son precisamente los discípulos de Jesús. Y permítame presentarle a ese grupo de los discípulos de Jesús. Ahí usted tiene una imagen bien hermosa. Y usted de seguro está pensando, pero ya va, el pastor se confundió de imagen. Ahí yo veo mucha gente. A mí me dijeron que los discípulos eran 12. Y eso es verdad también, pero ¿sabe qué también es verdad? Que los discípulos comenzaron con un grupo bien grande. Los discípulos de Jesús son un grupo bien grande, lo vemos en la palabra, en Lucas capítulo 6, los versículos 12 y 13. Claramente Lucas nos dice que cuando amaneció, al amanecer, Jesús llamó a todos sus discípulos y escogió de ese grupo a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles. Sus nombres son los siguientes, dice ese pasaje, empieza a nombrar a los 12. Pero los discípulos de Jesús eran un grupo grande, ¿sabe? No sabemos el número exacto, por ahí algunos ponen números, pero era un grupo bien grande, los discípulos. Y cuando nosotros estamos hablando, comenzamos a hablar la semana pasada, que queremos ser discípulos de Jesús, usted no piense que eso es algo para un grupo muy particular. Eso es algo para todo el que fue creado por Dios, que por ser llamado por Dios ahora es hijo de Dios, y como hijo de Dios podemos llegar a ser sus discípulos. Y vamos a aprender de ellos en esta tarde un poco, pero déjenme hacerle una pregunta antes de continuar. Usted sabe que a mí me gusta preguntar mucho. Y déjenme hacerle una pregunta, no es necesario que usted me conteste, que usted levante la mano, si quiere hacerlo está bien, pero ¿quién considera usted que es el siervo más fiel que haya existido en toda la historia? ¿Quién piensa usted que es esa persona más fiel a Dios que existió nunca, que haya existido y que existirá? ¿Quién piensa? Si usted está pensando que es Jesús, que es el Hijo de Dios, está pensando muy bien, porque Él es a quien nosotros seguimos y Él es nuestro punto de partida, Él es nuestro ejemplo. Así que cuando yo le digo esta tarde que vamos a aprender de este grupo de 12, vamos a aprender es lo que ellos conocieron y aprendieron directamente de Jesús. Y quiero hacer esa aclaratoria porque nuestro punto de partida, siempre lo hemos dicho, en la palabra, y es Dios, es Jesús. Nosotros creemos firmemente lo que la palabra nos dice, como la palabra que Dios mismo hizo para nosotros. Por ahí muchos lo llaman el manual del fabricante, con mucho respeto. El manual del fabricante. Dios no solo nos hizo, sino que nos dejó un libro, ¿sabe? Para que nosotros veamos, un libro que está bien actualizado. Y nosotros podemos ir ahí y conseguir algunas cosas que podemos pensar que sucedieron la semana pasada y sucedieron hace más de 2000 años.
Así que lo que nos dice ahí lo creemos, y lo que nos dice ahí es que nos habla de que Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo a seguir. Él vino con un propósito particular, lo hemos hablado anteriormente también, pero aparte de ese propósito también hizo muchas otras cosas, y entre esas cosas fue el darnos ejemplo, el permitirnos a nosotros conocer qué significa ser discípulos y cómo podemos hacerlo. Y eso es lo que quiero que hagamos en esta tarde. Hoy vamos a hacer la parte práctica quizás de lo que vimos la semana pasada. Y permítame darle una otra publicidad extra. Recuerde que nuestras predicaciones están en YouTube. Si usted ve una cámara ahí, es porque subimos las predicaciones a YouTube. Usted puede ingresar a YouTube y buscar el nombre de la iglesia en inglés, lo tiene en el boletín, o a través de nuestra página web, usted puede buscar el canal de YouTube, y ahí tenemos las predicaciones. Lo que estamos haciendo es una continuación de lo que hablamos la semana pasada. Discipulado es ser más como Cristo. Hoy vamos a ver cómo se ve eso. ¿Cómo se ve eso de que el discipulado es ser más como Cristo? ¿Cómo yo lo puedo practicar? Suena muy bonito, pero yo lo quiero hacer. ¿Cómo? Y eso es lo que quiero que hablemos esta tarde. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos habla claramente de esto. Desde que comenzamos aquí como iglesia hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. En este año hemos hecho un pequeño stop. Nos hemos detenido para estudiar estos temas, pero nuestra base la estamos sacando del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a volver ahí, y vamos a volver al capítulo 1, y vamos a buscar el versículo 35. Y yo le voy a pedir que se ponga en pie, por favor. Si usted puede ponerse en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a ir a Juan capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 35 hasta el final. Si usted me ve que hoy estoy tomando más agua de lo normal y me escucha con una voz un poco diferente, menos mal que es video y no audio, porque después van a decir, no, ese no es el pastor. Porque esta semana usted sabe que me acabo de mudar, y la mudanza trae muchas cosas, mucho polvo y muchas cosas, aunque yo como que le voy a echar la culpa al Leopoldo, que me pegó esa gripe. No, mentira, porque nada más con Leopoldo hablé fue por teléfono, y el virus puede ser muy fuerte, pero no creo que todavía se transmita así. Juan capítulo 1, versículo 35. Si usted quiere usar la Biblia que tenemos ahí en los asientos, es la página 847. Nosotros usamos la Nueva Traducción Viviente, pero si quiere usar cualquier otra, estamos muy bien con eso. Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante. Dice de la siguiente manera: al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba, y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y comprueba tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que estas. Y agregó: les digo la verdad,
todos ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más en esta tarde, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa. Gracias por habernos permitido alabarte, adorarte a través de nuestros cantos, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestra vida misma, Señor, por nuestra presencia hoy acá. Gracias por habernos traído hasta acá, Señor. En esta tarde te pedimos que nos hables. Habla en nuestras vidas lo que tienes para nosotros, en particular con cada uno de nosotros hoy. Lo que tienes para nosotros, Señor, háblanos directamente, pero también a nuestra familia, Señor. Y aquí como iglesia, Señor, te pedimos que tú continúes la obra que ya has comenzado, que nos permita seguir formando esta obra, esta iglesia que no es otra sino tuya, Señor, tu cuerpo, tu iglesia. Somos tu familia, Señor. Y eso queremos hacer aquí en este lado de la ciudad, hacer un impacto para que todos los que viven y hacen vida en esta comunidad te conozcan, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Una vez más te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Permítame ubicarle en el pasaje que acabamos de leer. Porque el pasaje comienza ciertamente diciendo que Juan estaba en un lugar, pero estamos leyendo el Evangelio de Juan. Y ese Juan del que está hablando Juan, valga la redundancia, es Juan el Bautista, no el que escribió el Evangelio. Juan el que escribió el Evangelio está diciendo que Juan el Bautista estaba en un lugar y de repente vio a Jesús caminando y le dijo a sus discípulos, Juan el Bautista tenía discípulos, y le dijo a sus discípulos, miren, ahí está el Cordero de Dios. Una declaración que quizás ellos no habían escuchado antes, como tal, el Cordero de Dios. Pero una declaración que viniendo de Juan, ellos ya conocían. Juan predicaba sobre Jesús. Y interesante que este pasaje, en la mayoría de las versiones de la Biblia que usted lo lea, el título de ese pasaje se llama Los primeros discípulos. Interesante porque estamos hablando entonces del momento en el que comienzan a nacer, a formarse ese grupo del que queremos hablar hoy, que son los discípulos, los primeros discípulos. Y en esta tarde el nombre de la prédica le hemos puesto ser discípulo de Jesús. Ser discípulo de Jesús. Como le dije anteriormente, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué significa esto que yo he escuchado y que me han dicho muchas veces que es ser discípulo de Jesús? Y para esto vamos a usar algunos ejemplos, nos vamos a referir a este pasaje, basado en lo que nos dice este pasaje, y vamos a ver tres aspectos que requiere el ser discípulos de Jesús. Tres aspectos básicos, pero no solo por básicos, uno a veces los da por sentados, sino aspectos que necesitamos conocer y trabajar en ellos. Y el primer aspecto es creer. Para ser un discípulo de Jesús debemos creer. El segundo aspecto es que debemos estar dispuestos a seguir a Jesús. Un discípulo es aquel que sigue a Jesús. Un discípulo de Jesús es aquel que sigue a Jesús. Y el último aspecto es compartir con otros acerca de quién seguimos y en quién creemos. Y eso le pudiéramos decir hacer discípulos. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. En esta tarde vamos a hablar entonces de que un discípulo es aquel que cree. Y ese es nuestro primer punto. Un discípulo es aquel que cree. Y hoy vamos a estar haciendo énfasis a un video que vimos la semana pasada, si usted no lo recuerda. Es un video que habla sobre el creyente, y el discípulo, y la diferencia entre ser un creyente y un discípulo. Ese video también lo tenemos en el YouTube. El creyente, nos dice ese video, que no todo creyente es discípulo, pero que todo discípulo es creyente. Y lo esencial ahí es entender que la parte del creer, el ser creyente, que fue como se conoció de hecho a los primeros cristianos, el ser creyente es fundamental. Tan fundamental que aquí en este pasaje lo vemos que Juan lo resalta. Juan, el escritor del Evangelio, lo resalta. Quizás no nos damos cuenta al hacerle la primera lectura, pero Juan habló de dos grupos de personas. Él habló de los que creyeron, Andrés y Felipe, y habló también de los que no creyeron, el que no creyó, Natanael. Esos dos grupos. Y sabe, déjeme decirle algo, en esos dos grupos de personas está toda la humanidad. Posiblemente hay algunos que dicen, no, yo estoy en el medio. No sé cómo puede suceder eso, pero están los que creen y los que no creen. Esos son los dos grupos en donde nos ubicamos
toda la humanidad. Y qué interesante que Juan resalta esto en este pasaje, los que creyeron y los que no creyeron. Pero es que es interesante porque necesitamos conocer que para ser discípulos debemos creer. Usted me puede decir, bueno, eso es como 2 más 2, ¿no? Eso es así. Para ser discípulo hay que creer. Si no se cree, no se es discípulo, ¿es cierto? Eso es así, por supuesto que sí, pero ¿sabe? No es una actitud de nuestra mente, no es un creer de concepto, no es la teoría, es una actitud de corazón, como siempre nos dice el filósofo Carlos Zambrano. Dice que la distancia más larga está entre la mente y el corazón, algo así, no se lo estoy citando ahí, usted no lo conoce, Carlos Zambrano, tiene un grupo de estudio los jueves aquí con nosotros. Pero es verdad, nosotros tenemos a veces muchos conceptos en nuestra mente, pero todavía no hemos bajado esa información y ese concepto no ha hecho el cambio en nuestra vida que debe hacer, porque si yo creo, en verdad, debería estar sucediendo algo en mi vida. Y de eso es lo que se trata este primer punto, que dice, un discípulo es aquel que cree. Fíjese lo que nos dice el versículo 37, que acabamos de leer. Dice, cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Y permítame preguntarle, ya le dije antes que soy muy preguntón, recuerdes. Permítame preguntar, ¿a quién oyeron? A Juan. Cuando los discípulos de Juan lo oyeron, a Juan, siguieron a Jesús. Qué interesante. ¿Sabe? Ellos ya conocían a Juan. Como le dije antes, quizás no habían escuchado una declaración tan grande como el Cordero de Dios. Miren, ese es el Cordero de Dios. Quizás ellos no habían escuchado esto, pero sí habían escuchado a Juan. Y sí conocían a Juan. Y de hecho nos dice, el escritor del Evangelio nos dice que ellos eran discípulos de Juan. Y qué interesante, algo que nosotros tenemos que tomar en consideración esta tarde, un punto clave para nosotros en esta tarde, porque ¿sabe? Algunos discípulos de Jesús creyeron en Jesús, porque primero creían en otro, en este caso Juan el Bautista. Ellos creyeron en Jesús porque escucharon de Juan el Bautista, ahí está, ese de quien le estoy hablando. Y qué interesante eso, ¿sabes? Qué interesante, porque es importante que nosotros entendamos lo necesario. Dios nos dio a nosotros una capacidad de hacer algo y lo necesario que es para que nosotros lo hagamos. Dios puede hacer su obra, ¿cierto? Él no nos necesita. Él lo que quiere hacer lo puede hacer. Pero Él nos dio el privilegio, ¿sabes? De ser sus manos, de ser sus pies, de ser su boca, de poder confesarle a otro. Y Juan en ese momento dijo, del que les he estado hablando de hace tiempo, ahí está. Y los discípulos no lo pensaron, escucharon lo que dijo Juan y siguieron a Jesús. Clave, muy importante para nosotros. Ellos entendieron primero quién era Juan, el que les estaba haciendo esa confesión. Ellos creían en Juan. El versículo 23, Juan mismo, Juan el Bautista, nos dice claramente quién era él. En vez de otra persona lo dice el mismo. Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran el camino para la llegada del Señor. Juan mismo hablando sobre él decía, no, yo no soy. Si usted lee el capítulo 1 completo, él se lo está diciendo a las autoridades religiosas de ese momento, porque lo llamaron y le estaban preguntando, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué tú estás haciendo eso? ¿Quién eres tú? Y él le dijo, no, yo no soy nadie. Yo soy solamente el que está diciendo que viene alguien. Yo soy el que anuncia. Y qué importante que nosotros, cuando estemos hablando de discipulado y cuando entendamos lo que es hacer discípulos, hagamos eso. No es que me sigan a mí, no es que sigan al pastor de la iglesia o a los líderes de la iglesia o esa iglesia que bueno. No, es que sigan a Jesús, el Jesús de la palabra, el que conocemos, a Él, y que nosotros podamos hacer lo que hizo Juan. Porque saben, nuevamente le digo, y tome nota de esto y apúntenlo, porque es muy importante para que otros lleguen a conocer a Jesús. Muy posiblemente eso va a comenzar porque ellos crean en usted primero, en mí primero. Para que otro llegue a conocer a Jesús, probablemente eso va a comenzar conmigo, ¿sabes? Y no porque yo tenga algunas herramientas o porque yo pueda hacer algo, sino porque así lo quiso Jesús. Así Él quiere que sea, que nosotros seamos discípulos que hacen discípulos. ¿Usted ha escuchado eso de que una imagen vale más que 1000 palabras? Puedo estar parado aquí diciéndole muchas cosas que quizás usted considera bonitas, y ay, qué interesante todo eso, y después usted me ve por allá afuera haciendo algo que no está muy bonito. ¿Qué va a pensar usted? Mis palabras no dicen lo que está sucediendo, ¿cierto?
Y eso es lo que tenemos que vivir nosotros. Eso es lo que significa ser discípulo. Eso es lo que significa creer. Yo no puedo venir y decir, yo creo. Y después cuando estoy allá afuera, ay papá, y este problema, y esto que me está pasando, o cómo voy a hacer esto. Yo creo. Y si creo, este creer me mueve. ¿Me mueve a qué? ¿Me mueve a qué? Y esa es la característica que está demostrada en el segundo punto. Un discípulo es aquel que está dispuesto a seguir a Jesús. Si yo creo, y a veces me siento que estoy hablando con lo que no debería, porque ustedes están aquí, ustedes vinieron a la iglesia. Si yo creo, yo busco de Jesús. Si yo creo, yo quiero saber más de Él. Si yo creo, yo hago cosas que me sacan de mi comodidad. Hoy en día estaba como bonito, y oye, tengo que ir para esa iglesia. Pero si yo creo, eso me mueve a hacer cosas. ¿Y me mueve a qué? A seguir a Jesús. A seguir a Jesús. ¿Saben? La semana pasada hablamos de algo que le dimos nombre en cuanto a esto de que ser discípulo es ser más como Cristo. Y hablamos de un proceso. Hablamos de que esto de ser discípulo no sucede así de la noche a la mañana. Salí de la iglesia, ya soy discípulo. No es una posición. No es que yo soy discípulo, por favor. No me toques mucho, yo soy discípulo. No, eso no es una posición. Hablamos que es un proceso. Es un proceso. Y como parte de este proceso lo podemos ver también en este primer y segundo punto. Usted cree, usted sigue. Y ese proceso es el que nos va a llevar a ser cada día más y más como Jesús. Y nosotros podemos pensar, bueno, pero yo en la Biblia no lo leo así. Yo en la Biblia lo veo tan fácil. Jesús llamaba a la gente y la gente lo seguía. Y Juan el Bautista hacía discípulos. ¿Sabe? Piénselo 2 veces. A veces leemos cosas en la palabra y la sensación que nos da es una y nos frustramos, pero vamos a hablar precisamente de estos dos que en ese momento Juan el Bautista les dijo, hey, ese es el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan? Andrés y Andrés fue a buscar a su hermano Simón Pedro y Simón le dijo, Simón, conseguimos al Mesías, el Cristo, vente, vamos. ¿Sabe? Pero ellos en algún punto de la historia, ellos dejaron de seguir a Jesús. En ese momento ellos entendieron, wow, sí, este es el Cristo, tenemos que seguirlo. Andrés sobre todo, y salió corriendo a buscar a su hermano, y Pedro, mira, lo encontramos y vamos. Pero fíjense lo que nos dice Mateo en el capítulo 4. Mateo en el capítulo 4, versículos 18 y 19 nos dice que cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Ahí en ese momento Jesús los llamó, le dijo, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Interesante porque ciertamente a veces pensamos, no, pero ¿por qué yo no puedo ser como tal persona? ¿O por qué yo no puedo hacer esto? Pero fíjense que incluso aquellos que habían visto a Jesús y que el mismo Juan el Bautista le dijo, ahí está Jesús, en algún momento se fueron y siguieron haciendo sus cosas. Y vino Jesús directamente y lo llamó. Entonces usted me dice, bueno, pero es que vino Jesús directamente y lo llamó. Jesús estaba caminando y ellos vieron a Jesús y Jesús le dijo, ven y sigue. Pero es que sabe que eso también pasa en la Biblia muchas veces. Y no todo lo que Jesús le dijo, ven y sígueme, lo siguieron. ¿No se acuerda usted la historia del que llaman el joven rico? Hay una historia que nos dice que había un joven rico. Le dicen el joven rico porque evidentemente al parecer tenía muchos bienes y dinero, pero el joven era parte de rico, era un líder religioso, conocía mucho de la palabra, y él se acercó a Jesús un día y le dijo, Jesús, yo practico todo lo que está en la ley, yo hago todo, y yo quiero ser tu seguidor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, deja todo lo que tienes, tus riquezas, y ven y sígueme. ¿Y qué hizo él? Ok, listo. No, ¿verdad? Él no lo siguió. Y ese es un ejemplo. Hay varios, hay muchos que vemos que en presencia de Jesús hemos leído, estudiando el Evangelio de Juan, hemos leído que en llegado momento, aún ese grupo de esa foto bien bonita que vimos, aún muchos de sus discípulos, llegó un momento en donde dejaron de seguirle, porque dudaron de él. Eso no es algo que le está pasando a usted o que le ha pasado, o perdóneme que le diga que le va a pasar. Eso es algo que en algún momento nos pasa, pero tenemos que entender que es un proceso, como hablamos la semana pasada, un proceso que comienza con creer, como estamos viendo en esta tarde. Creer. ¿Usted cree? Entonces usted sigue, porque es un proceso. Si usted cree, usted sigue. Si yo creo, yo sigo. Estos discípulos, incluso llegado a determinados momentos,
aún los 12, aún ese grupo cercano, y también lo hemos hablado anteriormente, llegado un momento también empezaron discusiones, quién era el mayor, quién era el menor, quién era el más importante, cosas que vemos también sucediendo en medio nuestro. Así que no permita que la frustración le llegue cuando eso sucede. Fíjese que cuando vemos a este Andrés, que fue a buscar a Simón su hermano, todavía no se llamaba Pedro, nos lo dice el versículo 40 y el 41, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Y entonces fíjense lo que hizo, porque eso es importante que lo entendamos también, y es clave de lo que estamos hablando hoy. El versículo 41 nos dice: Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Yo quisiera darle, hace como 2 o 3 semanas hicimos un taller de evangelización. Y esa tarde hablamos de que posiblemente todos estábamos esperando recibir herramientas de cómo evangelizar, pero ahí hablamos de un proceso, ¿se acuerda? De otra cosa. Las herramientas usted las conoce, porque usted está aquí. Usted conoce cómo predicar el evangelio a otro, porque usted lo creyó y por algo está aquí. Bueno, el discipulado funciona de la misma manera, ¿sabe? Yo le puedo decir muchísimas cosas de cómo funciona este discipulado, pero permítame decirle algo que no debe hacer. Pudiera decirle muchas que debemos hacer, pero le voy a decir algo que no debe hacer, y es que no debemos hacerlo solo. Por eso se llama discipulado. Y eso lo entendió Andrés. Andrés escuchó lo que le dijo Juan e inmediatamente fue a buscar a su hermano. Lo encontramos, vamos. Y de eso se trata el discipulado. El discipulado es caminar con alguien. El discipulado es poder tener a alguien para que juntos crezcamos, conocer, aprender. No lo haga solo, no lo haga solo. ¿Sabe? No es sabio hacerlo solo. No es sabio. El hombre más sabio después de Jesús que ha existido en este mundo se llama Salomón. Escribió el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 4, versículos 9 y 10 nos dice: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eso lo dijo Salomón. No me crean ni crean a Salomón, el hombre más sabio después de Jesús. Y él dice claramente que no debemos andar solos. No es bueno que hagamos esto solos, ¿sabe? Y usted me dice: bueno, pastor, pero es que usted también, ¿de qué quiere? Que yo ande con ese otro es tan pecador como yo. Y ese otro hace cosas malas. Y perdóneme que le diga esto, pero sí, de eso se trata. Que andemos juntos, que nos cuidemos, que podamos estar pendientes el uno del otro. Que si uno se cae, el otro lo levanta. De eso precisamente se trata cuando nosotros hacemos discipulado, y es algo que ya hemos practicado en el tiempo que llevamos aquí como iglesia. Ya hemos comenzado procesos discipulares, usamos un material simplemente como guía. Recuerde que nuestra guía es a la palabra de Dios. Usamos un material que nos va guiando de lo que tenemos que leer en la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en grupos pequeños, en grupos de 2 personas. De eso se trata. De eso se trata, y de eso es lo que queremos nosotros en este mes hacer. Nosotros en este mes queremos volver a comenzar los procesos discipulares. Los detuvimos el año pasado y vamos a arrancar nuevamente los procesos discipulares. Si usted lo ha hecho anteriormente, sería muy bueno que usted pueda darlo a otro, porque sabe, más de bendición en dar que recibir. Y cuando usted lo da, usted se prepara y usted vuelve a estudiar ese material. Y créanme, yo he hecho un mismo material discipular muchísimas veces, y ninguna de esas veces ha sido igual, porque hay bendición en dar, y cada situación es diferente, y uno crece, y uno aprende, y uno escucha de la persona con la que está, y uno aprende y uno crece. Pero es que de eso se trata, de eso se trata. ¿A quién le voy a contar yo mis problemas? A mi compañero de trabajo. Yo le puedo decir lo que le va a decir su compañero de trabajo. Quizás tendría que pedirle a Diego que apague la cámara. Yo quizás le puedo decir lo que le va a decir su compañero de trabajo que haga. Usted va a ir a un psicólogo, que yo confío mucho en los psicólogos y son una bendición, pero también le podría decir muchas cosas si ese psicólogo no tiene conocimientos de la palabra y no me va a tener que pagar a mí para eso. Y le puedo decir algunas cosas. Pero ¿a quién vamos a ir? Si no es a nuestra familia de la iglesia, si no es aquella que yo conozco. Y por eso nosotros hacemos tanto énfasis acá, actividades, pero actividades que tengan propósito. ¿Usted cree que vamos a venir a ver esta película el jueves como si usted viniera para el cine y
llega y se siente y ve la película y se va. No, aquí vamos a tener un tiempo de compartir y al final de la película vamos a hablar de la película y que recibimos cada uno, porque eso es lo que hemos hecho ya otras veces. Y así todas las actividades que hacemos. Necesitamos conocernos, necesitamos saber quién es el que está sentado a mi lado. Y no me voy a cansar de decirlo porque no ha pasado ni una, ni dos, ni tres veces, sino muchas veces. Aquí se han conocido personas que viven en la misma calle y tenían años que vivían en la misma calle y no lo sabían. Y se han encontrado aquí en la iglesia. Y aquí hay personas que hace un año no se conocían y ahora son muy buenos amigos. Y me dicen, pastor, no voy a ir el domingo a la iglesia, voy a salir con mi amigo. Y le digo, no, mal hecho, venga a la iglesia. Y después sale con su amigo. Pero ahorita salen y se divierten y son amigos. ¿Y dónde va a pasar eso? Allá afuera. Allá afuera. Eso tiene que pasar aquí en la iglesia, pero eso tiene que pasar durante ese proceso, y ese proceso se llama discipulado. Y si yo quiero formar parte de ese proceso, es porque yo he creído, es porque yo estoy dispuesto a seguir a Jesús. Y llegamos al tercer punto. Si eso ha sucedido de verdad en nuestra vida, si yo creo y si yo sigo a Jesús, un discípulo es aquel que comparte con otros sobre quien cree y quien sigue. Un discípulo es aquel que comparte con otros. Y antes de decirle cualquier cosa que yo tenga ya anotado, vamos a la palabra, porque eso es lo que nos dice la palabra. ¿Usted se imagina que los primeros discípulos no hubieran compartido eso? Nosotros no estuviéramos aquí hoy. Hoy nosotros no estuviéramos aquí. Si ellos hubieran crecido como una iglesia y aprendieron mucho y estuvieran ahí ese grupo cerrado, hasta ahí hubiera llegado. Hasta ahí hubiera llegado. Pero es que esto no funciona así. Esto no funciona así. Cuando usted recibe algo, en especial lo que Jesús nos enseña, es algo que usted quiere compartir con otros. Es algo que usted desea hacer, no que lo debe hacer, aunque lo debe hacer. Pero es algo que usted desea hacer, es algo que le motiva. Y yo siempre uso mi ejemplo personal, y discúlpeme que use este ejemplo personal, pero yo a veces estoy en la calle y no importa que ya yo esté llegando a mi casa cuando algo me pasa, que es muy bueno, y ya yo estoy a 5 minutos de mi casa, pero yo inmediatamente agarro el teléfono y llamo a mi esposa, me pasó esto, y mira, estamos esto, y quiero contarte, ay, ¿dónde estás? No, ya estoy llegando. No, bueno, me dice aquí, no, yo quiero que lo sepas ya. Uno lo quiere compartir, ¿cierto? Uno no espera. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Y eso es lo que nos enseña Jesús. ¿Cuántas veces no hemos hablado de, bueno, pero es que quizá yo necesito conocer un poco más para hacer eso? No, pero es que yo no tengo tiempo. No, pero, y tantas otras excusas que no se sientan, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí mismo, que yo mismo he dado muchas veces durante muchos años de mi vida. Pero esto es algo que debemos hacer, porque si en verdad yo creo y si en verdad yo sigo, el resultado de lo que yo creo y a quien sigo va a ser compartirlo con otros. Y permítame ponerle el ejemplo que estamos hablando aquí mismo en este pasaje, porque en este pasaje hablamos de esos dos grupos, los que creyeron y el que no creyó, los que no creen. Y los que creyeron lo hicieron inmediatamente, ¿cierto? Ahí encontramos ¿cómo se llama? Andrés, que se fue a buscar a su hermano Simón, y después encontramos a otro que se llama Felipe, y Felipe hizo lo mismo, se fue a buscar a su amigo Natanael, y llegó Felipe a donde Natanael, todo emocionado, y Natanael le dice, ¿qué? De Nazaret, ¿va a salir algo bueno de Nazaret? Y Natanael deja bien claro ahí como que Felipe, déjate de eso, devuélvete, anda por allá, ya te estás convirtiendo en esos locos que yo estoy viendo por ahí todo el tiempo. Eso no es conmigo. De Nazaret. Y sabe, como le dije en un principio, en estos dos grupos nos ubicamos todos, los que creen y los que no creen. No hay manera que alguien le diga, bueno, yo estoy ahí más o menos. O creen y no creen. Y las dos cosas, permítame que se lo diga, están bien, porque así Jesús quiso que fuera. El que cree y el que no cree. Pero en este caso en particular, Felipe hizo algo interesante que a nosotros nos debe llamar la atención, y en especial en este punto que estamos hablando, que el que cree y el que sigue lo desea, lo quiere compartir con otros. Y es que Felipe no lo dejó, ¿sabe? Felipe le dijo, bueno, Natanael, ven y velo tú mismo. No fue que se quedó ahí con él hablando y haciendo un estudio bíblico, y dice, no, bueno, ven y velo tú mismo. Y Natanael fue, vio a Jesús le dijo unas cosas, y Jesús, wow, sí, este es el rabí. ¿Qué le dijo Jesús? El versículo 48 nos dice que Jesús le dijo, pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Y por supuesto, Natanael se asombró mucho. Y es que muchas veces vamos a encontrar personas que hasta que no suceda así,
hasta que Jesús mismo no los ilumine y no les dé un sueño y no los tumbe en la cama o les haga algo, no va a pasar nada. Pero en eso no es lo que me quiero enfocar ahorita, yo me quiero enfocar en Felipe. Y es que Felipe no hizo lo que Jesús no quiere y no quiso en ese momento y no querrá en un futuro de nosotros, que dejemos nosotros también de hacer. Y es dejarlo ahí, porque ciertamente vamos a encontrar al que no cree, pero nosotros tenemos que estar con Él, caminar con Él. Y se lo digo así resaltado, caminar con Él, porque acuérdense que hemos hablado muchas veces que nosotros somos testigos, nosotros damos testimonio, nosotros no somos abogados. No quiero que usted salga por aquí hoy diciendo que no, el pastor me dijo que tengo que buscar a esa persona que me ha dicho que no 3 veces y caerle a palo y decirle ven acá y agarrarlo por el pie y llevarlo para la iglesia. No lo traiga para acá. Lo que usted no ha podido hacer con él, si es su amigo aquí, no va a pasar nada. Pero lo que sí le digo es que esté con él, que camine con él. Porque llegado el momento, si Dios quiere tocar a esa persona, lo va a hacer. ¿Y sabe quién era Natanael? Y qué interesante poder saber quién era Natanael. A Natanael lo conocemos como Bartolomé. Natanael fue uno de los 12 discípulos. Uno de ese grupito de los 12 fue Natanael. El que dijo, Nazaret. Permítame contextualizarlo, discúlpame, Carlos, pero es que tengo que hacerlo personal. De Caracas. No voy a decir otra ciudad, pero no quiero meterme en el problema. De Caracas va a salir, yo diría lo mismo. De Caracas va a salir de Nazaret. Y ese, que va a ser uno de los 12, ¿sabe? Nosotros no sabemos lo que Jesús quiere hacer en la vida de cada quien. Pero nuevamente le digo, pero nosotros sí sabemos lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Si usted cree, si usted sigue, Jesús quiere que usted comparta con otros. Y no estamos hablando de evangelización, eso ya lo hablamos el mes pasado. Estamos hablando de discipulado. Estamos hablando de un proceso que significa parecernos, ser más como Cristo. Y ese ser más como Cristo es que Cristo quiere que todos le conozcan, que usted camine con ellos, que usted vaya con ellos en el proceso que ellos tienen. Y saben, eso va a ser de bendición para su vida. Eso va a ser de bendición para usted mismo. Yo siempre he dicho que uno recibe más de un discipulado que da que de un discipulado que recibe. Pero es una bendición que nosotros podamos hacer eso. Y nos lo dice el mismo evangelista, el escritor del Evangelio de Juan, nos lo dice claramente. Y hay 2 pasajes que me gustaría resaltarle para usted en esta tarde, ya casi para terminar. Hay 2 pasajes que me gustaría resaltar, que son Juan 15:8, que es precisamente lo que nos motiva a nosotros a hacerlo. Juan 15:8 nos dice que cuando producen mucho fruto, Jesús le está hablando a sus discípulos, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria al Padre. Usted lee Juan capítulo 5 y él usa el ejemplo de un árbol, de una vid, y lo importante que es para el árbol que dé fruto. ¿Sabe? Si un árbol no da fruto, ¿qué hace usted? Si lo tiene en su casa, ¿qué hace usted si ese árbol está ahí y no hace nada? ¿Cuál es el fruto de un cristiano? El fruto de un árbol de manzana, yo creo que son manzanas. No, me extrañaría mucho que un árbol de manzana se ponga a pegar, me asustaría de hecho. ¿Y el fruto de un cristiano cuál es? Otro cristiano. Cuando Jesús nos habla de frutos, ¿cuál es nuestro fruto? Las buenas obras, el hacerle bien a la gente. Si yo soy cristiano, el fruto de un cristiano es otro cristiano. Y eso le da gloria a Dios. Juan 13:35 también nos dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor genuino que puede haber entre nosotros. Y por eso nosotros hablamos aquí de familia espiritual, porque es lo que nos dice la palabra. La palabra, el apóstol Pablo nos usa los ejemplos que somos el cuerpo y que somos familia de Dios. Pero es que es una verdad. A veces yo no me la llevo bien con mi hermana o con alguien de mi familia, pero es mi hermana y es alguien de mi familia. Bueno, ¿sabe? Así sucede en la iglesia. Así sucede en la iglesia. Posiblemente usted no es como yo y usted se la lleva bien con todo el mundo. Pero a veces no todo el mundo nos cae bien, pero somos familia. Y sabe, ese amor que tengamos los unos por los otros es la muestra para esos que están allá afuera de que nosotros somos verdaderos discípulos. No es que vengamos aquí, que llenemos este templo y que hagamos muchas actividades. Eso también es importante, pero eso no va a ser la muestra, sino ese amor que tengamos los unos por otros que va a estar demostrado a través del discipulado. Permítame terminar diciendo que no hay nada peor que nosotros podamos hacer en este mundo que vivir sin propósito. No hay nada, y lo hablamos la semana pasada.
Dios nos creó con un propósito. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y usted dice, bueno, sí, yo he estado buscando mucho ese propósito de hace mucho tiempo. ¿Cuál será ese propósito? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Pero usted quiere escuchar la voz de Dios, usted quiere que le hable y que usted lo escuche. Lea la Biblia en voz alta. Y Dios le habla. Porque ahí está nuestro propósito. Y nosotros lo hemos llamado un movimiento oración, evangelización, discipulado. Porque creemos firmemente que eso es lo que Jesús, cuando estuvo en este mundo, caminó en este mundo, fue lo que nos enseñó a hacer una vida constante. El mes pasado usamos esta hoja, no sé si algunos recuerdan, yo le dije que no se le iba a preguntar ni le iba a pedir porque esto no es una tarea, esto fue una guía. Usamos el mes pasado porque era el mes de la evangelización, pero también porque era el mes del amor y la amistad, y lo llamamos el desafío del amor. Esto es algo que hace la iglesia en inglés y nos pareció excelente. Lo único que nosotros hicimos fue traducirlo. Pero estas son 10 cosas que usted puede hacer en un mes, en un par de meses, en 3 meses. Visitar a alguien que no ha visitado, llamar a alguien que nunca ha llamado y que tiene algún problema, acompañar a alguien en alguna situación. 10 cosas que usted puede ir diciendo, lo hice, lo hice, lo hice. Y en la medida que pongamos en práctica esas cosas, ¿sabe? La gente va a empezar a creer en Jesús, no en usted. Es bueno que crea en usted, es importante que crea en usted. Debe creer en usted primero. Pero nuestro fin último, ¿cuál es? Hacer discípulos de Jesús. Así que permítame preguntarle nuevamente ya para terminar. ¿Queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús? Y de eso es lo que estamos hablando en este mes del discipulado. Queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús, porque eso no va a pasar como lo dijimos la semana pasada, simplemente por creer en Él. Eso no es una posición. Llegué, ya soy discípulo. Eso es un proceso. Queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús. Hay un proceso en el que nosotros queremos formar parte, si usted no lo permite. Y permítame decirlo una vez más, como le dije antes, va a ser una bendición para nosotros si usted nos permite hacerlo. Porque es una bendición poder participar en esos procesos discipulares y caminar juntos y poder crecer. Lo llamamos jornada discipular. La semana que viene, si usted está con nosotros, o dentro de 2 semanas, nosotros vamos a tener unas hojas allá afuera para que usted se anote y usted diga, yo quiero formar parte de ese proceso discipular. Y si usted quiere hacerlo, vamos a ponernos entonces en grupos y tener esos procesos y crecer juntos. ¿Qué hacemos nosotros en los estudios bíblicos? Tenemos estudios bíblicos los martes y los jueves. Los martes en Whitney, los jueves aquí en ellas. ¿Y qué hacemos ahí? Ahí no hacemos otra cosa sino discutir lo que hemos conversado el domingo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le mostró el Señor? ¿Qué hay en su corazón? Porque, ¿sabe? Nosotros también aprendemos de escucharlo a usted, lo que el Señor le dijo a usted. ¿Y qué está recibiendo? ¿O qué duda tiene? Y eso es lo que queremos hacer para ser verdaderamente discípulos, para ser como aquellos primeros discípulos, ¿sabe? Que sucedieron allá en ese momento. Los primeros discípulos aquí en Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa, Curtis, Bowmanville. Yo tengo que llegar hasta Coburg y Oxbridge hacia el norte, y Newmarket y toda esa área. Queremos ser los primeros discípulos de Jesús, verdaderos discípulos. Discípulos que entienden que ser discípulo es ser más como Cristo. No hacer un poco de cosas buenas ni seguir, sino ser más como Cristo. Queremos ser eso. ¿Usted quiere hacer eso? Permítame, si usted puede tomar nota o si quiere sacarle fotos, permítame hacerle unas preguntas que está ahí en la presentación en la última parte. Si no puede ponerlo en no la tengo aquí. Respóndase esas preguntas. Eso es algo para usted. Eso es algo que no nos lo tiene que decir a nosotros. Eso es para usted, eso es personal. ¿Qué le está diciendo Dios que usted haga? Dios le está diciendo que haga algo. Dios le está mostrando que Él quiere que usted haga algo. Si es así, entonces, ¿qué va a hacer usted en cuanto a eso? ¿Qué va a hacer usted al respecto? Si Dios te está diciendo que hagas algo, ¿qué vas a hacer? Es Dios el que está hablando. Si Dios te está diciendo que hagas algo, ¿qué vas a hacer? Y la última pregunta es, ¿quién va a caminar con usted en ese proceso? No lo haga solo. Si Dios le está diciendo algo, ¿qué va a hacer usted con respecto a eso? Pero ¿con quién lo va a hacer? ¿Sabe? Porque es importante. Esto de la vida cristiana, no le voy a decir mentira. Usted nunca me va a escuchar de aquí del púlpito diciendo, pare de sufrir ni algo de eso.
la Biblia no leo nada que me diga que cuando somos cristianos todo va a ser bonito. Yo leo lo contrario, discúlpeme que se lo diga. Pero me animo cuando dice que aunque sé que es difícil y vamos a tener pruebas y dificultades, Dios está con nosotros y vamos a vencer todas esas cosas. Pero vamos a tener dificultades, no es fácil. No lo hagas solo. Discipulado. No lo hagas solo. Tú lo ves que incline su rostro y vamos a tener un tiempo de oración. Le pido que incline su rostro y pueda tener un tiempo ahí.